Hoy vamos a trabajar la naturaleza de la luz. Aunque ya en anteriores videos hemos trabajado la naturaleza de la luz desde el punto de vista de una onda electromagnética, para llegar a ello no fue tan sencillo, sino que hubieron distintos tipos de pensamientos que estuvieron arraigados hacia los conceptos que la naturaleza de la luz tenía. Por ejemplo, Newton. Newton trabajaba la idea de que eran unas partículas de luz que viajaban en línea recta. Esto tuvo una validez muy grande hasta que un físico llamado Huygens en Holanda trabaja el método ondulatorio y entonces existía esa rivalidad entre lo corpuscular y lo ondulatorio. Eso hizo que durante más o menos 2 siglos prevaleciera esa disputa. Y aparece un personaje ahí llamado John Clerk Maxwell, que genera la teoría del electromagnetismo. El electromagnetismo se trabajó de una manera separada al concepto de la luz. No logra él asociar la idea del electromagnetismo a la luz, debido a que no existían las herramientas analíticas para poder decir que la luz se comportaba como una onda electromagnética. Esto no se logró hasta que Fresnel y Young, que trabajan en el siglo XIX, Fresnel en Francia y Young en Inglaterra, todo el proceso de la difracción, de la refracción, la reflexión de la luz visible. Y un personaje que aparece en escena, que es Heinrich Hertz, él hace exactamente lo mismo con las ondas electromagnéticas y tienen exactamente el mismo comportamiento. Lo increíble es que Maxwell muere 8 años antes de que Hertz lograra determinar eso con las ondas electromagnéticas. Es más, Heinrich Hertz trabaja el efecto fotoeléctrico a nivel de ondas y específicamente ondas electromagnéticas. El mismo trabajo que realiza Albert Einstein, solamente que él hace el análisis desde el punto de vista de que la luz es corpuscular. Esto es una situación que de alguna manera nos caracteriza para determinar la naturaleza de la luz. La naturaleza de la luz, al final, es una onda, partícula, que depende de la densidad del medio donde se mueva, se transforma, no es que se transforme, la naturaleza tal cual es de una onda o de una partícula. Por ejemplo, en el medio vacío se transmite como una onda a una velocidad 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, y dentro de un medio más denso, pues entonces empieza a sufrir procesos de refracción, incluso hasta procesos de reflexión, polarización, difracción, etcétera, variando la velocidad a menor. Ese proceso es ya trabajado desde el punto de vista corpuscular o de partícula, transmitiendo energía. Eso quiere decir que una onda de luz lleva una energía y esa energía, a la hora de tener contacto con materia, pues la disipa y la transfiere a esa materia. Ahora, esto es la naturaleza de la luz. Esto nos lleva a un tema que es la velocidad de la luz. La velocidad de la luz, vamos a trabajarlo de la siguiente forma. La velocidad de la luz, desde la época de los griegos ya se sabía que existía una velocidad. Claro, existían los dos pensamientos, tanto en la escuela de Alejandría, donde había gente que decía, así como Empédocles, decía que la luz tenía una velocidad finita, y había otros alejandrinos que decían, no, la velocidad de la luz es infinita, es instantánea. En realidad esto no se tuvo un análisis técnico hasta que llegó la revolución industrial y ya todo este rollo del pensamiento crítico, analítico, del método científico. Primer exponente, Galileo. Galileo dice, él quiere analizar la velocidad de la luz. El análisis que él desarrolla es un análisis sobre una fuente de luz, un obturador, algo que de alguna manera obstruye y deja pasar la luz, obstruye y deja pasar la luz, y alguien que esté desde el otro extremo observando la luz. Entonces él miraba la distancia, él sabía que la luz iba como una velocidad constante, y había distancia y había el tiempo en que el obturador se cesaba y que lograba de alguna manera interrumpir el paso de la luz. La idea era qué velocidad tenía que tener el obturador como para que eso no se viera interferido en el observador. Galileo no determina precisamente una velocidad, él no lo hace. Sin embargo,
sí genera la idea de que la luz lleva una velocidad y que lo trató de hacer un análisis técnico. Posteriormente a Galileo tenemos a Romer. Él es un astrónomo y él indica lo siguiente, esto es más o menos en el año 1675. Este astrónomo lo que hace es analizar la distancia. Acordémonos que Galileo ya había hecho el telescopio que había logrado ver las lunas de Júpiter, y una de las lunas de Júpiter se sabía ya, pasado desde 1609, que genera todo esto Galileo, a 1675, conocimiento ya bastante certero del movimiento de las lunas de Júpiter. Estas lunas tenían un periodo de 42 horas alrededor de Júpiter, específicamente estamos hablando de la luna de Io, y esta luna, por increíble que parezca, en determinado instante en que el planeta Tierra se mueve alrededor del Sol, cuando está más cerca de Júpiter, ese periodo es más corto, y cuando está más lejos de Júpiter, el periodo de la rotación de la luna es más largo. Esto implica dos cosas, o que el periodo de la luna está alterada, o que la luz que nos lleva como información desde la luna de Io hasta la Tierra tiene distintas distancias, y por lo tanto el tiempo que transcurre es mayor. Ahora, Romer hace este análisis, él llega a determinar que la velocidad de la luz era alrededor de 204.000 kilómetros sobre segundo. Bastante lejano, pero hace el primer análisis astronómico al respecto. Luego viene Bradley, un inglés, Bradley, que de alguna manera este señor, más o menos en el año 1725, hace exactamente el mismo análisis astronómico, pero ya no solamente lo hace sobre las lunas de Júpiter, lo hace sobre todas las estrellas que hay en el universo. Hace más o menos un análisis situacional parecido al de Romer y calcula la velocidad, y él determina que es de 315.000 kilómetros sobre segundo. Luego viene ya otro personaje francés, Fizeau, ya en el año 1851, y hace un análisis que no es tan extraordinario. A ver, tenemos una fuente de luz, la polarizamos, esta luz llega a un espejo semitransparente, entonces deja pasar una cantidad de luz y la otra la refleja. Aquí nos interesa esto. A ver, él puso en una casa la fuente de luz, y en Montmartre, que es precisamente una de las partes más altas que tiene París, el espejo. Entonces, en Montmartre y en su casa estaba a esa distancia de 8.633 metros. Él puso una rueda dentada que empezara a girar. Esta rueda servía de obturador. La rueda dejaba pasar la luz mientras la ranura existiera. Mientras la ranura no existía, sino que se cerraba, pues se cerraba el paso, eclipsaba la luz. Entonces determinó que a 12.6 revoluciones sobre segundo la velocidad se eclipsaba totalmente. Esto estaba girando a 12.6 revoluciones sobre segundo y ya no se lograba ver nada. Aquí está el ojo. Pero llegando a 25.2 revoluciones sobre segundo se obtiene el brillo más alto. Entonces se logra determinar que el periodo de esto es, a ver, 1 dividido 25.2 revoluciones sobre segundo. Es el periodo de las vueltas que tiene que dar la rueda, pero la rueda tiene 720 ranuras. Entonces esto es 720 ranuras por cada revolución. Haciendo esta división, los de en medio se multiplican y los extremos, aquí hay un 1, 720 ranuras en una revolución, las revoluciones se cancelan, y el único tiempo que realmente permite pasar la luz de un extremo al otro es precisamente entre cada una de las ranuras. Esta ranura es la 720ª parte de la vuelta completa. Esta división nos da 5.51 por 10 a la menos 5 segundos. Ese es el periodo en que pasa la luz. Ahora, pasa y regresa.
Eso quiere decir que la velocidad de la luz sería la longitud completa dividido el tiempo. La longitud completa es 2 por 8.633 metros dividido 5.51 por 10 a la menos 5 segundos. Este 2 es porque va y viene, o sea que recorre dos veces esa distancia de 8.633, dándonos un valor de 313.000 por 10, 313.000 kilómetros sobre segundo. Esta es la primera aproximación que genera una idea más exacta del valor de la velocidad de la luz. Posteriormente vino Foucault, otro físico, que de alguna manera es el valor que actualmente ya conocemos de la velocidad de la luz. Él hace exactamente este mismo experimento, lo fue afinando y tiene el 2.99 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Así es como se determina la velocidad de la luz. Hoy en día es más aproximado a este valor. En el vacío o en el aire calculamos que este valor es el que nosotros utilizamos para nuestras mediciones. Aproximadamente el valor es de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. No hay un valor superior a este en la naturaleza. La velocidad de la luz se mueve de esta forma porque no posee masa, solamente lleva energía pura y se mueve de manera ondulatoria, y cuando llega a una superficie más densa o a un material más denso, pues se transforma en una forma corpuscular y probablemente baja su velocidad. Muchas gracias.